Muchísimas gracias, como siempre, y estamos comenzando de una manera singular porque más adelante tenemos una interesante e importante transmisión. Hoy, en realidad, en este último tiempo hemos estado hablando sobre una serie de temas que tienen que ver con la energía. Ayer estuvimos con don Francesco Zareati hablando sobre la escasez de combustible en nuestro país. Y él planteaba un tema que nos parecía realmente importante, el de transitar a energías eléctricas, la energía eléctrica o energías alternas a las fósiles. En ese contexto, hoy hemos invitado al ingeniero Ángel Sanier, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad. Ingeniero, muchísimas gracias. He leído su currículum, es extensísimo. Le agradezco la gentileza que nos dedique este tiempo para poder hablar de esta temática. Con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. A ver, quisiera comenzar. ¿El cambiar de una matriz energética implica un largo tiempo? Sin duda, implica un largo tiempo, implica esfuerzos, implica cambios en la modalidad de consumo, pero es algo que tenemos que hacerlo. Fíjese, por un lado tenemos obligaciones de tipo internacional. No es para nadie ajeno que en el año 2015 se firma el Acuerdo de París en el marco de la Convención Marco para el Cambio Climático de las Naciones Unidas. Y Bolivia es un país signatario de este acuerdo. Pero más allá de los acuerdos, nuestra sociedad, nuestra matriz energética necesita un cambio. Los combustibles fósiles son aquellos combustibles que van generando gases de efecto invernadero, y obviamente hoy día hay una cruzada mundial para esos cambios. Pero por el otro lado, las potencialidades del país son realmente impresionantes. Tenemos una gran capacidad en hidrología, tenemos fuentes energéticas renovables no convencionales, como es el caso de la energía solar, como es el caso de la energía eólica. Fíjense, por ejemplo, a nivel de la energía solar, se habla mucho, hoy día está muy de moda, todo lo que está haciendo Chile con la energía solar que tiene en el norte de su país. Resulta que mirando los mapas de radiación solar, el lugar del mundo de mayor irradiación solar es justamente el altiplano boliviano. Toda la zona comprendida entre Oruro, Potosí, La Paz, tenemos un gran potencial. A nivel de vientos, ni qué decir, tenemos vientos de altísima envergadura, como son los que se producen en el altiplano, pero tenemos vientos cuya intensidad es constante, no son tan intensos en cuanto a su fuerza, pero sí son sostenibles en el tiempo, como ocurre, por ejemplo, en el oriente. Toda la zona de donde está el aeropuerto de Virubiru, Guarnes, Montero, todo el norte de Santa Cruz, son zonas espectaculares en cuanto a ese recurso. Y lo mismo en Tarija, toda la zona que se llama La Ventolera, en Cochabamba, los valles de Sehuenca, etcétera, etcétera. Y al margen de eso, tenemos un país que está súper dotado respecto a la disponibilidad de energía hídrica en general, ¿no? Tenemos la suerte de tener una topografía con altas montañas, y eso nos da la posibilidad de tener ríos de alta caída, los cuales son muy convenientes para justamente los aprovechamientos hidroeléctricos. Ahora, le preguntaba, ¿este paso de una matriz energética implica grandes tiempos realmente? Mire, nosotros hoy día, por darle algunas cifras, por ejemplo, dentro del sector eléctrico, estamos con una participación de un 70% de energía termoeléctrica basada en base a gas, y más o menos un 30% en energías renovables. El poder incrementar la participación de energías renovables va a tomar algunos años. Pero fíjese que ya yendo a la parte de los acuerdos internacionales, le hablaba del Acuerdo de París. En el marco del Acuerdo de París, el país se ha comprometido que para el año
2030 la producción de energía eléctrica en nuestro país va a estar con una participación de por lo menos un 65% de energías renovables. Por lo tanto, es un tema de definición política, indiscutiblemente, es un tema de crear los incentivos adecuados, pero el país tiene las posibilidades y tiene sobre todo los recursos, ¿no? Ahora, y es al tema al que voy, se necesita una importante cantidad de inversión porque la hidroeléctrica requiere una buena fuente de inversión en términos de recursos y las otras tecnologías también. Sí. Nuestro país tiene la capacidad, digo yo, pública, porque estamos en un modelo donde lo público es fuerte, pero también la privada. Es que ahí está justamente uno de los grandes desafíos. Fíjese, los últimos 20 años hemos tenido una participación casi única del sector estatal. Se han hecho grandes inversiones. En el caso de la energía eléctrica se han hecho grandes inversiones en energías termoeléctricas, utilizando recursos del Banco Central, etcétera, etcétera. Creo que hoy día estamos en un momento donde una convocatoria adecuada al sector privado puede dar grandes resultados hacia adelante. Creo que hay sector privado tanto nacional como extranjero ávido de poder participar en esta gran tarea nacional que es el poder cambiar nuestra matriz energética. Ahora, pero no solo es el tema de la oferta. Claro. Porque la oferta es una parte del mercado y de la transformación. Hablemos de la demanda, porque estamos en una corriente muy fuerte en el campo, por ejemplo, del transporte a nivel internacional en nuestro país. Entonces, ¿cómo podemos entender la oferta? Porque podríamos constituir una oferta, pero la demanda, ¿cómo anda? ¿Cómo manejamos la demanda? Y su pregunta es muy importante. Creo que hay políticas con las cuales se puede incentivar aquello. Fíjese por qué hoy día, por ejemplo, en el sector transporte que usted tocaba, tenemos una participación tan importante en los combustibles fósiles. Porque hay incentivos desde la política energética dictada en las esferas que corresponden. Tenemos precios subsidiados. Para nadie es ajeno saber que el país gasta importantes sumas de dinero a nivel anual en importar combustibles que no los estamos produciendo en el país, los importa a niveles caros y los vende a niveles baratos para beneficiar a la población. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos cambiar los niveles de precios, eliminar de a poco los subsidios en los combustibles fósiles, generar incentivos en los combustibles o en las energías de tipo renovable, estoy seguro que también la demanda se va a ir adecuando a aquello. Uno de los casos típicos es, por ejemplo, todo el tema de la electromovilidad. Fíjense que ya el país ha comenzado a dar los primeros pasos. Incluso tenemos la suerte de tener fabricantes nacionales que están comenzando a fabricar o ensamblar vehículos eléctricos en Cochabamba y hemos sido tal vez uno de los países pioneros en América Latina. ¿Por qué eso no se masifica? Porque no hay los incentivos adecuados en los cuales no solamente participe el Estado, sino que participe también el sector privado. Al final de cuentas, somos públicos y privados los que tenemos que construir el desarrollo nacional. Ahora, otro de los temas que debemos considerar es que también los temas energéticos requieren de toda una infraestructura. Así es. Y en el caso de cambiar de matriz energética, también tenemos que pensar en esa infraestructura que debe tener nuestro país. Sin duda. Hay infraestructura, por ejemplo, existente muy importante en todo lo que son oleoductos, gasoductos, etcétera, que son justamente de combustibles fósiles. Pero hay también una infraestructura que se ha construido en importantes líneas de transmisión, etcétera, como para distribuir electricidad, ¿no? Entonces, la infraestructura tendrá que ir aumentando. Fíjense que hemos hablado de que, por ejemplo, uno de los sectores más importantes en cuanto al consumo de combustibles fósiles es el sector transporte. Una posibilidad de sustitución es la electromovilidad que le decía, sí, pero no para cualquier parte o cualquier sector del sector transporte.
Resulta que, por ejemplo, los camiones muy pesados o el transporte muy pesado, su cambio a la electricidad no necesariamente es competitivo desde el punto de vista económico. Pueden haber otros vectores energéticos que puedan cumplir aquel rol. Por ejemplo, es el caso del famoso hidrógeno verde, que está tan de moda en países como Chile, en países como la Argentina, y que se está introduciendo en Europa. Creo que hace falta que tengamos un análisis bien a fondo de ese tipo de combustibles. Fíjese que sectores como el sector agrícola, donde gran parte del consumo de diésel se utiliza para todo lo que es el movimiento de la maquinaria agrícola, podría participar un combustible de esa naturaleza que es de tipo renovable. Indiscutiblemente, lo que usted decía, hay necesidad también de infraestructura. Y parte de la infraestructura existente, por ejemplo, en cuanto a gasoductos y oleoductos, podría ser convertida a hidrógeno. Además, soportada también por una infraestructura ya existente de redes eléctricas. El tema de fondo son decisiones políticas, el tema de fondo son planes. Fíjense que desde ese punto de vista tenemos la suerte ahorita de estar en un canal universitario. Las universidades tienen mucho que decir. Nosotros tenemos una capacidad instalada en cuanto a profesionales, a gente pensante, etcétera, etcétera, que también tienen que darnos su opinión. Yo soy presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad. En la Cámara hemos venido realizando una serie de webinars, tanto nacionales como internacionales, y ofrecemos esa plataforma. Ofrecemos esa plataforma para que especialistas de las universidades, de nuestra Universidad Mayor de San Andrés, de las otras universidades, puedan participar. Nos comprometemos a atraer también especialistas de distintos lugares de Latinoamérica para ver experiencias que hayan sido exitosas. Creo que este es un tema que compete a toda la sociedad, donde indiscutiblemente el núcleo universitario tiene muchísimo que decir, y ahí hay una gran tarea para además los comunicadores de nuestras universidades. A ver, un tema más que se me pone como interrogante. Cuando estamos en un proceso tenemos que analizar uno de los temas fundamentales, tanto para la iniciativa pública como para la iniciativa privada, y tiene que ver con los costos. Es decir, ¿cómo están de momento los costos de la energía fósil versus las otras alternativas de energía? Porque esto es fundamental entender. Sí. Ahora, entendemos también que en el proceso del tiempo, en algún instante se llegarán a economías de escala en las energías alternativas, pero de momento, ¿cómo anda? Mire, en cuanto a costos de inversión, es impresionante cómo los costos de inversión de las energías alternativas han venido bajando en el mundo. Sí. En cuanto al costo de la energía como tal, hay situaciones que están fuera de nuestro control, que indiscutiblemente inciden sobre dichos costos. Por ejemplo, todo lo que es el costo de petróleo, el costo del gas, etcétera, a nivel internacional, a partir de lo que ha sido la guerra entre Ucrania y Rusia, ha tenido una escalada impresionante en el mundo. Todos hemos leído los costos que están pagando, por ejemplo, en Europa por ese tipo de combustibles, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el correlato en países como el nuestro, donde los precios de los combustibles están subsidiados? No necesariamente son precios reales, no necesariamente son precios que por el otro lado puedan incentivar la profusión más dinámica de las energías renovables. Es en esa perspectiva que debemos tener un plan claro de ir eliminando los subsidios a los combustibles fósiles, si es que queremos que haya una penetración real de los combustibles renovables o de las fuentes renovables. Para ir finalizando, ingeniero, ¿usted ve con optimismo y buenas perspectivas? Yo veo con optimismo. Mire, siempre he sido, a lo largo de toda mi carrera,
he pasado por todas las instancias que se puede pasar en el sector energético nacional, soy docente de la universidad, he sido funcionario público, privado, etcétera, y en todas las instancias en las que me he encontrado, si algo me ha caracterizado, ha sido el optimismo. Hoy día veo también con optimismo. Hay dificultades, pero tenemos la potencialidad y la capacidad para resolver nuestros temas. Y sobre todo, contamos con un factor humano que estoy seguro puede ayudarnos a resolver nuestros problemas. Ingeniero, le agradezco la enorme gentileza al habernos visitado, es difícil hablar muchas veces de estos temas, digo, porque todavía no estamos empapados nosotros en el país de comenzar a debatir, a plantear los diferentes temas, y creo que la colectividad ya debe comenzar a conocer, debemos comenzar a agendar esta transición que es inminente al parecer en nuestro planeta y naturalmente en nuestro país. Así es, el agradecido soy yo y estoy a la disposición de ustedes cuando ustedes así lo precisen. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muchísimas gracias. Reiteramos la amabilidad del ingeniero Ángel Sanier, presidente de la Cámara Boliviana de Electricidad.